vamos a hablar de economía y vamos a hablar de datos del Fondo Monetario Internacional. Hace unos días salió el FMI y actualizó sus datos, pronósticos, sus cifras y puros datos. Entonces, en estos datos actualizados del FMI, pues da una gráfica interesante, Mauricio. Sacan, generalmente cuando se habla del Producto Interno Bruto, se habla del crecimiento económico, o sea, el cambio relativo, ¿no? En donde, bueno, pues entre 2, 3%, 1%, pero muy pocas veces se habla del tamaño absoluto del PIB, que es, por así decirlo, la riqueza de los países. Entonces, de todos modos, en esta actualización en donde se habla de la riqueza absoluta de los países, México está en el top 15 de las economías mundiales. Pero lo interesante es que ha subido y ha desplazado a España. Muy interesante, desde hace 20 años no pasaba. Y el día de hoy, el FMI saca esta tablita, que son precisamente los Productos Internos Brutos de los países. Estados Unidos en primer lugar, segundo lugar China, tercero Japón. Y bueno, nos vamos al 15º lugar. México con como que un trillón de dólares, por así decirlo, 425 trillones de dólares, superior a España con 1.390 trillones. España estaba, Mauricio, en el lugar 13º en el 2019, México creo que está en el lugar 16º, y bueno, pues España se cae, se tambalea, y ya México supera. La colonia México ha superado a la madre patria de España. Lo interesante es que también sucede lo mismo con India y Reino Unido. Ellos están mucho más arriba. También por primera vez en la historia, Mauricio, India, la colonia, supera a la madre patria Reino Unido, ¿no? Que está baja en el lugar 6º. Lo que habla mucho de lo pésimo que han manejado los europeos la pandemia y ahora la guerra entre Ucrania y Rusia. Porque también aquí dice algo el análisis del FMI. Señalan de que, bueno, o sea, México no cayó tanto como España en la pandemia. Todos los países cayeron, obviamente, en la pandemia. Pero México no cayó tanto como España y se recuperó más rápido que España. Hablando de España y claro, de muchos otros países. Pero bueno, nos compara mucho con España porque pues estamos pues igual, ¿no? Pero es interesante cómo se está registrando. Incluso, Mauricio, en otro análisis de la misma gráfica, dice, en dólares ajustados por paridad de poder de compra, en donde como que le quita la volatilidad de los precios de los salarios, más bien dicho. O sea, no toman en cuenta los salarios. En esta gráfica, México está en 13º lugar. Corea del Sur, superamos a Corea del Sur y Canadá, fíjate, y España cae hasta el lugar número 16. Entonces, caray, la verdad es que, ahora, ¿qué nos van a decir los españoles? ¿Qué nos van a decir los europeos o los parlamentarios europeos? ¿Qué nos va a decir Pedro Sánchez? ¿Qué nos va a decir pues los ingleses, los alemanes? ¿Qué nos van a decir ahora? Si al final México, ahorita hay más riqueza en México que en España, punto. Y no lo dice la 4T, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Pues ahí se va avanzando, ¿no? Lo importante es esto, que se va avanzando en la dirección correcta. Como lo dices tú, Nacho, fueron meses muy complicados con la pandemia. De ahí también han sido muy complicados con este efecto inflacionario, ¿no? Tras la reactivación de la economía, tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, todo esto también, el pleito incluso con China, ha complicado el desarrollo global, mundial. Y México se ha mantenido con cierta estabilidad. Tal vez no crezcamos mucho, pero no estamos cayendo tanto como los demás, así que dentro del escenario internacional vamos relativamente bien. Incluso ya también viendo estas gráficas, Nacho, también te pones a pensar en el tema de este adjetivo, ¿no? De los países subdesarrollados, poco industrializados, los países pobres, en donde en teoría pues ahí es donde se metía México, pero ya vemos que México como economía ya no puede ser considerado así con este viejo argumento o este viejo adjetivo de país subdesarrollado. Ya estamos compitiendo con
los otros países europeos, superándolos incluso, también países asiáticos en algunos de los números, lo cual pues nos revela que sí, México ha venido avanzando, que los otros países han cometido también sus errores, pero que bueno, en este caso, pues lo importante es que vamos en la dirección correcta y pues bueno, yo creo que son buenas noticias. Esto no lo vamos a ver en la radio ni en la televisión, ¿eh? Esto no lo va a analizar Joaquín López Dóriga o lo va a decir Ciro Gómez Leiva, ¿no? Eso se van a quedar callados. Lo importante también es que, pues, finalmente también lo que es lo que dice el FMI, pero más importante es lo que vivimos nosotros como mexicanos, que eso es a lo que busca, o esas necesidades son las que busca atender el gobierno, y esto pues termina siendo un reflejo de este esfuerzo. Fíjate que también es interesante ver esta grafiquita, ¿no? Hablando del peso. Es una gráfica de cómo va el peso respecto a un montón de divisas, pero no solo divisas de países emergentes, sino de divisas de países industrializados. En el primer lugar, la mejor divisa, quitando, aquí no está por cierto el rublo, pero bueno, está el real brasileño, que tiene una ganancia respecto al dólar del 5.68%. Ese es interesante porque, bueno, ahorita van a haber elecciones allá en Brasil. Y el peso mexicano, que tiene una ganancia en el año, desde 1 de enero hasta ahorita, de 2.66%. Ahora, las divisas que han perdido respecto al dólar, se han devaluado, son, mira, el dólar de Singapur, el dólar canadiense, el franco suizo, el rand de Sudáfrica, el dólar taiwanés, el dólar australiano, ¿cuántos dólares hay, va? El euro, la corona danesa, la libra esterlina, la corona noruega, el won surcoreano, el dólar de Nueva Zelanda, la corona sueca y el yen japonés. Todas estas divisas son del G10, ¿eh? Estamos hablando de los países más ricos del mundo, han perdido su valor respecto al dólar por una gran cantidad. El yen japonés 22%, y no está aquí el peso argentino ni la lira turca, que todavía tienen peores desempeños, y el peso mexicano junto con el real brasileño son las divisas que se han tenido más valor respecto al dólar. O sea, ahorita estamos incluso superando al dólar, por poquito pues, pero estamos superando. Esto es importantísimo. Bien, dices tú, Mauricio, esto no va a decir nunca ni Chumel, ni Loretito, ni va a estar en Reforma, ni en menos el proceso. Pero pues yo no sé qué hicieron aquellos que le hicieron caso a Chumel Torres cuando dije, ¡compren dólares! ¿No? ¿Te acuerdas? Sí, les fue re mal, ¿no? Sí, porque nos íbamos a convertir en la Venezuela del Norte, ¿no? Así es, les fue re mal. Ahorita, al contrario, es compren pesos, que la divisa. Es curioso, ¿no? Siempre el pesito es muy devaluado, ahorita está siendo muy valorado el peso. Es también la confianza en el país, aunque se la pasan diciendo y escribiendo de que los empresarios ya no quieren invertir en México. Bueno, esta fortaleza del peso es porque se invierte en México, ¿no? Porque se demandan más pesos, y en el marco de esta demanda internacional de monedas, al tener demanda el peso mexicano mantiene su valor. Y ojo, no solo es por el TEMEC, porque bueno, ahí está Canadá y lo vemos en la gráfica, también se ha devaluado la moneda canadiense, sino también es todo el paquete en sí. O sea, sí tiene que ver el TEMEC, pero también tiene que ver la estabilidad económica. Mira, a mí hay un tema una declaración que se me quedó desde hace ya tiene un par de años, que hizo Raquel Buenrostro cuando fue a la Cámara de Diputados. Cuando fue ella a comparecer, dice ella, y estábamos en la pandemia, ¿no? En el pleno de la pandemia, dice, miren, acá en México, al contrario a lo que se presumía antes, no había confianza a nivel internacional. Y no había confianza porque no había Estado de Derecho. ¿Qué sucedía en México? Venían las empresas extranjeras, se querían instalar aquí en el país, ¿y qué se encontraban? Se encontraban que este mercado en donde ellos querían participar no era un mercado de libre competencia, porque las empresas mexicanas tenían el favor de los gobiernos, no pagaban impuestos, los ayudaban con los trámites, era una competencia desleal. Dicen, ¿para qué entramos allá si no vamos a poder competir?
con los mexicanos, porque están coludidos con el gobierno. Esto lo decían las empresas extranjeras, por eso no venían a México. Y entonces cuando llega el nuevo gobierno, y esto es lo que platica Raquel Buenrostro, que cambiamos las cosas, que ya no damos esta preferencia, los empresarios extranjeros se empiezan a dar cuenta y dicen, oigan, ya hay un Estado de Derecho, ya podemos competir con estos empresarios mexicanos porque ya no tienen estos apoyos del gobierno. Ya podemos vender al mismo precio porque ellos tienen también que mantener este precio porque también ahora ya tienen que pagar impuestos, por citar un caso en lo particular. Y entonces dijo en aquel momento, miren, me dijeron varias empresas asiáticas que cuando termine la pandemia van a empezar sus inversiones aquí en nuestro país porque ya están listas para entrar a México, pero están esperando nada más la reactivación económica. Y entonces, eso es lo que ahora se ve. Ahora ven a México como un país donde pueden venir a invertir, porque ya no hay estos negocios del poder. Ya las españolas ya no tienen todo el mercado, carajos. Ahora ya todas las empresas de todos los países pueden venir aquí a participar, si así lo desean. Y el gobierno hará lo suyo, que es que se respete el Estado de Derecho y todos sean iguales ante la ley. No digo no solo las personas, sino me refiero a las empresas. Fíjate que también para que veas cómo cae en la economía real esto, ¿no? Porque bueno, están bien las cifras, datos, lo que sea. Pero bueno, vean esta nota. Producción y exportación de autos aquí en México se disparan más del 30% en septiembre. Acuérdense que los autos fueron uno de los sectores más golpeados por la pandemia, también por la falta de chips. Y en fin, bueno, lo que sea. Pero ahora, de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, se ha disparado 30% la producción y exportación. Es una monstruosidad. Aquí en México, claro, el sector automotriz mexicano es de los más importantes a nivel mundial. Pero esto es lo que finalmente está impactando positivamente en la economía. Ahora, chécate esta nota en Europa. Advierten a Alemania del cierre de hospitales por crisis energética. O sea, de las áreas más esenciales para una nación, que son los hospitales, y bueno, finalmente ahí está todo el COVID y toda la cosa. Bueno, pues la crisis energética, los muy altos precios de la energía eléctrica en Alemania, como en toda Europa, pues van a impactar ya en los servicios esenciales. O sea, esta es la diferencia, ¿no? Pues entonces, ¿por qué a México está teniendo un mayor PIB que España? Pues claro, pues que allá en España y en Europa en general están en todo un total drama económico, social, por apoyar a Ucrania, y bueno, al final todas las semanas hay protestas de los europeos por muy alta inflación, muy altos precios de la energía, por medidas draconianas, y después hay represión terrible. Y en México, pues tenemos un peso fuerte, no aumenta la gasolina, no aumenta la electricidad, no aumenta el gas LP, y bueno, a la vez que como tampoco estamos metidos en el drama de la guerra, nos llevamos bien con Estados Unidos, Rusia y China, no hay bronca, no hay sanciones, entonces pues la verdad es que aquí sí se da un mejor ambiente de negocios para traer el capital aquí, y bueno, pues al final también los capitales no quieren meterse en problemas con guerra, quieren vender, hacer negocios. Sí, no, los empresarios ahorita andan sufriendo, sobre todo porque los efectos de las sanciones económicas y los efectos también de la inflación, ¿no? Han provocado, por ejemplo, que suban las tasas de interés. En Estados Unidos ya vimos, ¿no? Ya se subieron las tasas de interés. Hay por ahí versiones, porque esto es lo que ha dicho también la Fed, ¿no? De que eventualmente podría venir otro aumento en la tasa de interés. Acá en México también se habla de esta posibilidad, y cada que se da este incremento en las tasas de interés, caen las bolsas, porque los inversionistas van e invierten en estos bonos, en los servicios de la deuda, y dejan de invertir en las acciones que son más riesgosas. Entonces los empresarios batallan para conseguir más capital. Realmente este escenario para ellos ha sido una pesadilla por todos lados. Pero bueno, aquí finalmente lo que se está defendiendo son intereses de un pequeño grupo
¿no? Que tiene un gran poder económico allá en Estados Unidos, que está moviendo también a las otras potencias europeas, bueno, potencias entre comillas, y que, bueno, se están llevando todos los demás entre las piernas. Eso es lo que está pasando en el mundo, y quienes han tomado partido, pues están cerrando las puertas. Y el caso más ejemplar es finalmente Europa, lo que tú mencionas. Pues ellos, por sumarse a la posición de Estados Unidos, están sacrificando su bienestar social por esto de los energéticos, su desarrollo económico también, como lo estoy platicando y lo me estás mencionando, y en general están poniéndose en una posición de debilidad mayor a la que tenían hace ya medio año. Ya llevamos ya casi 6 meses ya con este asunto. Entonces, todas las decisiones han sido perjudiciales para ellos. O sea, se siguen dando de latigazos, esto es increíble, y en lugar de que les digan o estén pensando en detenerse, están viendo cómo hacerse para darse más fuerte. O sea, como si no fuera suficiente, todavía buscan cómo hacerse más daño. Entonces, es inexplicable lo que están haciendo los gobiernos en Europa, porque hasta en la práctica política no se entiende, porque están afectando a los ciudadanos, y los ciudadanos pues supuestamente son los que votan por ellos, y aún así siguen en esta dirección. La verdad es que con esto se demuestra lo poderosos, Nachos, que son los intereses que están moviendo los hilos desde Washington para que todos estos países y todos estos líderes se muevan y decidan en contra de sus ciudadanos. El caso del Reino Unido, bueno, es cuece aparte, pero es básicamente lo mismo. Bueno, Mauricio, fíjate que ahorita Adán Augusto López Hernández, cambiando rápidamente de tema, se encuentra de gira en varios estados de la República, pues para convencer a los legisladores para que aprueben los cambios a la Guardia Nacional. Y bueno, la verdad es que eso de convencer pues, es como que para al final aprovechar, ¿no? Pero es que ha sido siempre muy interesante en estas giras. Por ejemplo, estuvo en Sinaloa. Y allá, hace unos días, habló sobre... Está contando anécdotas en torno a la Guardia Nacional y cómo, por ejemplo, Enrique Alfaro se encontraba en España y decidió mejor echarse una botella de vino que apoyarlos a ellos para aprobar la reforma a la Guardia Nacional. Le da un quemón marca de habla a Enrique Alfaro, que la verdad es que es de lo peor. Pero aún así, escucharlo a Dan Augusto es épico. Vamos a verlo. Punto de que se esté, como dicen algunos, trasnochados militarizando el país, y aquí hago un paréntesis. Nosotros respetamos a todos, no importando las dirigencias ideológicas que podamos tener, pero lo que creemos que no debe hacerse, pues son ejercicios de hipocresía. Imagínense, un gobernador publica que si no ha sido por la intervención de los militares, así puso, en un incidente en su estado, en la capital, pues hubiese habido una masacre. Y al día siguiente, bueno, no al día siguiente, porque yo la verdad hablé con él varias veces pidiéndole que hablara con los senadores de su partido y que nos ayudara, apoyándolo. ¿Y saben qué me dijo? Ay, dice, no puedo hablar del tema porque estoy acá. Y se lo voy a platicar porque Rubén lo sabe. Estoy acá tomándome una botella de vino con mi amigo Quirino. Y me pasó a Quirino, le digo, oye, Quirino, ayuda pues a convencerla. Y me dice, no, yo no voy con ustedes. Después se da el incidente y le llamo, ¿y qué pasó? No, igual no tengo yo por qué apoyarles. Pues eso no se vale, como otra compañera que nos dice que ayudemos y que se le destinen más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Le digo, sí, cómo no, con mucho gusto. Oiga, a propósito, ¿por qué no le pide a la senadora fulana de tal que nos presentó hace algunos años, le digo, que nos apoye? No podemos. Pues así son. O sea, es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo se atreve? De entrar al Faro, ¿no? O sea, no puedo porque estoy tomando una botella de vino. Y la otra gobernadora, que supongo que se llama Maru Campos, o Terry Jiménez, es una panista, no puedo, mándame más ejército, pero no puedo ayudarte para que esté el ejército en las calles. Caray, o sea, qué nivel de fachiza, honestamente. Sí,
La verdad es que se pasan. Es algo que ya lo había mencionado el presidente, que había pedido a los gobernadores que se expresaran. Ellos se han medio expresado públicamente, pero ya lo interesante es que ya Dan nos platica lo que sucede ya en estas conversaciones pues, privadas, en donde ya los gobernadores ya no les preocupa quedar bien ante la opinión pública. Pero pues sí quedan mal ante esta necesidad que tiene el país. Y qué bueno que lo dice Adán, porque así conocemos mejor, ¿no?, lo que hacen y cómo piensan estos gobernadores y lo que hay detrás también de esta campaña política. Porque no es la seguridad, o sea, no está detrás el interés por la seguridad, está detrás el interés de ganar votos, de ganar más cargos públicos, más diputaciones, más senadurías. ¿Para qué? Para proteger a intereses económicos, para seguir haciendo también negocios con el presupuesto. En fin, para todo menos para los mexicanos. Y en medio, lo triste de todo, lo preocupante es que en medio de esto está en juego la vida de los mexicanos. Estamos hablando de la seguridad, justamente es un tema sensible, importante, es uno de los pendientes, y con esto también nos entendemos mejor por qué caímos en este agujero negro, porque realmente para ellos la seguridad honestamente nunca ha sido prioridad, ¿no? Nunca les ha preocupado lo que nos pasa a los mexicanos. Por eso tantos sexenios, tantos años de terror, por eso también la falta de justicia, en fin, no es un tema que les interese a estos políticos.